Millones. Siguiente, por favor, Cristina. Yo les voy a empezar a hablar sobre su historia. Bueno, indicios. Las primeras referencias a a las enfermedades espongiformes transmisibles se van a remontar en el siglo XVIII, cuando varios ingenieros europeos van a descubrir una enfermedad neurodegenerativa letal que va a afectar, que estas afectaban a las ovejas y a las cabras, y a este mal que se le denominó tembladera. Bueno, en los humanos. A principios del siglo XX se descubrieron los primeros casos de encefalopatías esponjosas, y a esta enfermedad se le bautizó como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que posteriormente se demostró que estas enfermedades eran transmisibles. Su descubrimiento, este agente patógeno, prion, fue descubierto por Stanley Prusner en el año 1982, que fue mientras que él investigaba una serie de patologías de carácter crónico e irreversible que afectaba más que todo el sistema nervioso central. Y años más tarde ganó el premio en fisiología medicina en el año 1997. Le doy pase a mi compañera. Buenas noches, profesora. Continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre qué son los virus. Existe una cosa capaz de infectar a un ser vivo cambiando sus proteínas y hacerlo enfermar lentamente. Estos no son ni virus ni bacterias. Para empezar, un prion es una proteína. La palabra prion proviene de partículas de física proteica. Un prion es una proteína mal plegada que tiene la capacidad de transmitir ese mal plegamiento a otras proteínas, llegando así a toda una serie de enfermedades neurodegenerativas que son fatales en animales. Las proteínas son unas moléculas que se forman de aminoácidos. Estas proteínas, para que puedan ser funcionales, necesitan plegarse en sí mismas para así adoptar una estructura tridimensional. Por eso cada proteína tiene una estructura tridimensional única que depende de la secuencia de aminoácidos que la forman, que hará que se pliegue de una forma u otra. Este plegamiento es algo muy importante, porque una proteína mal plegada no podrá cumplir bien su función. Los priones no solo son proteínas mal plegadas, lo cual hace que no puedan cumplir su función original, sino que también son capaces de transmitir ese mal plegamiento a otras proteínas. Por ejemplo, aquí los circuitos verdes son proteínas normales y los rojos son los priones. Y vemos cómo transmiten ese mal plegamiento a las proteínas normales. ¿Dónde se originan los priones? Los priones son formas anormales de proteínas normales, es decir, los priones provienen de proteínas que se encuentran de forma natural en las células de nuestro cuerpo. La proteína clónica celular, o la PRPC, se encuentra de forma natural en nuestras células, pero lo hace predominantemente en las neuronas, especialmente en el hipocampo, en la membrana y en el citoplasma de la neurona. Aunque se ha avanzado mucho en el conocimiento del papel de la proteína prion, la, este, la función biológica del prion no es del todo conocida. Sin embargo, se ha sugerido que debe jugar un importante papel en el mantenimiento o regulación de las funciones neuronales. La mayoría de las funciones del prion que se proponen se han deducido de datos referentes a su localización, interacción molecular o efectos observados en su ausencia. Según estudios recientes, las funciones importantes de la PRPC se relacionan con la supervivencia celular, ya que se conoce que las funciones pro o anti-apoptosis y de protección contra el estrés oxidativo, debido a la capacidad de la PRPC para unirse al cobre, así también como funciones en la transmisión simpática. La, y también participa en la adhesión celular. Se han identificado diversas funciones según el tipo celular, participando en la diferenciación neuronal
la integridad de la barrera epitelial y endotelial, la migración transendotelial de monocitos y la activación de las células T. Por ejemplo, si encontramos un prión en el sistema nervioso, se cree que podría intervenir en el impulso nervioso. Cuando la proteína priónica celular, la PRPC, sufre un mal plegamiento, dando lugar a una forma patológica o infección de esta proteína, que se llama la PRPSC, el cambio de PRPC a la PRPSC es porque C se refiere a celular y la SC a scrapping. Esta versión de la proteína es capaz de transmitir ese mal plegamiento a otras proteínas y dar lugar así a enfermedades que terminan destruyendo el sistema nervioso. Estas proteínas tienden a juntarse y a formar agregados de sus proteínas. El problema de estos agregados de proteínas es que son muy estables y resistentes, lo cual hace imposible a nuestro organismo degradarlos. Esto ocasiona que con el tiempo los iones terminen generando encelopatías espongiformes transmisibles. Encelopatías porque afectan al tejido nervioso. Espongiformes porque causan las muertes de las neuronas y con el tiempo generan unos agujeros que le dan una apariencia de esponja. Y transmisibles porque se pasan de un organismo a otro. Estudios comparativos de ambas proteínas con marcadores metabólicos demuestran que el cambio de conformación es un proceso post-traduccional que conlleva un cambio drástico de las propiedades de la proteína. Asimismo, que la proteína normal celular es soluble en detergentes suaves no desnaturalizables y se digiere fácilmente con proteasas. La isoforma patológica es resistente a los detergentes y solo es parcialmente digerida por las proteasas. El gen que codifica la proteína celular PRPC se expresa de forma positiva en tejidos neuronales y no neuronales de los animales adultos y se encuentra bajo un control muy riguroso durante el desarrollo embrionario. También puede estar presente en el corazón, músculo esquelético, hígado y glándulas mamarias, pero en menor cantidad. Las genes de la proteína PRP en humanos están localizadas en los cromosomas homólogos 20 y 2 respectivamente. La síntesis de la proteína PRPC se realiza en el retículo endoplasmático rugoso en forma de una preproteína que consta de 254 aminoácidos. Algunas características de la PRPC es que en el extremo aminoterminal tiene una secuencia señal de 22 aminoácidos. Desde el aminoácido 51 al 91 tiene 5 repeticiones de un octapéptido y tiene un núcleo hidrofóbico de unos 30 aminoácidos. Una vez terminada la síntesis de la proteína, sufre un proceso de maduración compleja antes de convertirse en la proteína celular normal. El proceso de maduración empieza en el retículo endoplasmático rugoso y termina por completarse en el aparato linfático con proceso de glicosilación. Voy a hablar un poco de la propagación. En sí, el descubrimiento de la proteína prion supuso un gran avance para caracterizar la etiología de las EET. La EET son las encelopatías espongiformes transmisibles. Los diferentes estudios de conversión postulan un modelo de propagación del prion que involucra una interacción proteína-proteína entre la PRPC del huésped y la PRPSC externa. Se actúa promoviendo la conversión de la PRPC a PRPSC en un proceso autocatalítico, que a su vez produce muy eficientemente al infraccionarse proteínas para algunas estructuras primarias. Sin embargo, el mecanismo concreto de formación de la PRPSC todavía se desconoce. Algunos estudios especulan que esta proteína tiene una capacidad inherente para promover su propio cambio conformacional, mientras que otros piensan que necesitaría de otra proteína, no, de un agente infeccioso para que se pueda propagar. Gracias, le voy a dar paso a mi compañero. Buenas noches, profesora. Yo les voy a hablar sobre las enfermedades causadas por priones. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, la primera enfermedad que voy a hablar es la de Creutzfeldt-Jakob. Bueno, esta enfermedad es un trastorno cerebral degenerativo que va a provocar demencia y en la última instancia de esta enfermedad va a causar la muerte. Bueno, también a esta enfermedad es un poco rara, ya que de cada 1 millón de personas solamente se diagnostica uno aproximadamente. Y bueno, en casi toda la mayoría de los casos solamente ataca a los adultos mayores. ¿Dónde se dio a conocer esta enfermedad? Fue en la década de 1990 en el Reino Unido, cuando varias personas del campo empezaron a contraer esta enfermedad de forma inesperada. Bueno, algunos síntomas de esta enfermedad son parecidos a los de los otros trastornos cerebrales. Por ejemplo, en este caso podría ser como los síntomas de la demencia y también como los del Alzheimer. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entre los síntomas de la enfermedad tenemos los cambios en la personalidad, la ansiedad, la depresión, la pérdida de memoria, el pensamiento alterado, la visión borrosa o ceguera, el insomnio, la dificultad para hablar, la dificultad para tragar y los movimientos bruscos repentinos. Bueno, a medida de que esta enfermedad va avanzando, casi todos los síntomas mentales que puede tener la persona van empeorando. Bueno, la mayoría de las personas que tienen la enfermedad casi en su fase final entran en coma. Bueno, después de entrar en el estado de coma, la mayoría de muertes de esta enfermedad se da por la insuficiencia cardíaca, por la insuficiencia respiratoria, por neumonía o por otras infecciones. Bueno, esta enfermedad, entre todo el tiempo, solamente la muerte te puede llegar en el plazo de 1 año, pero ha habido casos donde se han reportado aunque ha habido menos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, las causas de esta enfermedad, bueno, serían dos. La primera causa vendría a ser que la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs y sus variantes, todas estas van a pertenecer a un amplio grupo de enfermedades, tanto de seres humanos como de los animales, que se les va a llamar encefalopatías espongiformes transmisibles. Este nombre deriva de los orificios esponjosos que son visibles debajo de un microscopio y esto se va a desarrollar en el tejido cerebral afectado. Otra causa también es que es causado por una proteína que se llama prión y es donde el prión provoca que las proteínas normales se plieguen de manera normal y esto va a afectar que las capacidades de las otras va a afectar las capacidades de las otras proteínas para su normal funcionamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta enfermedad se transmite de tres maneras. La primera es de manera esporádica. Bueno, esta es la transmisión que es la más común en todas las personas, ya que esta enfermedad se le llamó la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob espontánea o enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica, ya que representa la mayoría de los casos. Bueno, por herencia. Bueno, en caso de por herencia es el que se registra menos casos, ya que hablando en cifras numéricas sería menos del 15% de las personas que tienen esta enfermedad, tienen antecedentes familiares de la enfermedad o tienen resultados positivos por algún tipo de examen de mutación genética que está relacionada con la enfermedad. Bueno, a este tipo de enfermedad, que es por herencia, se le va a denominar Creutzfeldt-Jakob familiar. Y por último sería por contaminación. Bueno, en este caso, pocas personas han desarrollado también esta enfermedad. Por este tipo, la mayoría de los casos es por estar expuestos a tejidos humanos que han estado infectados durante un procedimiento médico. Por ejemplo, podría ser en un trasplante de córnea o de piel. Bueno, debido a que casi en la mayoría de los métodos de esterilización este, son los comúnmente utilizados en los hospitales, no todos destruyen a los priones anormales. Algunas personas han desarrollado la enfermedad luego de someterse a una cirugía cerebral con instrumentos contaminados. En los casos de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob que están relacionados con los procedimientos médicos, se conocen como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob iatrogénica. Y esta es una variante de la enfermedad
que está vinculada principalmente con la ingestión de la carne de vacuna, que con la enfermedad conocida como de la vaca Lola, que también vendría a ser una enfermedad de encefalopatía espongiforme bovina. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la prevención. Eh, una medida de prevención sería el uso exclusivo de la hormona de crecimiento humana sintética en lugar del uso de hormonas derivadas de la glándula hipófisis humana. Otra prevención también vendría a ser la destrucción de los instrumentos quirúrgicos que se hayan utilizado en el cerebro o en el tejido nervioso de una persona que se podría saber que haya tenido la sospecha de tener esta enfermedad. Y también otro sería el uso de kits descartables para las funciones lumbares, ¿no? O espinales. Siguiente, por favor. Bueno, ahora voy a hablar sobre la enfermedad de Gertzmann, Strauler y Schenker. Bueno, esta enfermedad es un proceso priónico, encefálico, autosómico, que, que generalmente empieza a mediana edad. La principal característica de esta enfermedad es la degeneración progresiva del cerebelo. Y esto va a tener diferentes grados de demencia. Bueno, esta enfermedad también se relaciona con diversas alteraciones en el gen, eh, la proteína priónica, y siendo los más frecuentes la mutación puntual en el prión 102L. Bueno, esta enfermedad lleva el nombre de los que estudiaron a, a esta enfermedad. Bueno, vendría a ser Joseph Hertzmann, Strahler Hertz y Schenkers Insla. La enfermedad, su duración puede variar, puede ser desde los 3 meses hasta los 15 años, pero donde la enfermedad es su media es de 5 años. Siguiente diapositiva, por favor. Los síntomas de esta enfermedad son la ataxia progresiva. Estos son la torpeza, la inestabilidad y la dificultad para caminar. Otro también es la disfunción cognitiva, con lentitud para pensar y varios grados de demencia. La dificultad para hablar también, los movimientos anormales de los ojos, la rigidez muscular, las alteraciones visuales que pueden llevar a la ceguera, la dificultad para tragar, la sordera y los síntomas de Parkinson. Siguiente diapositiva, por favor. Las causas de esta enfermedad es primeramente, por lo general, es causada por ciertos cambios la proteína priónica. Otro también es la mutación en el gen PRNP, que resulta en la producción de una proteína de un prión con forma normal. Y la proteína normal, esta se acumula en el cerebro y va a formar grumos que van a dañar a las neuronas. Y esta pérdida del cerebro va a conducir a los signos y síntomas de la enfermedad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el, el Kuru. Bueno, esta enfermedad se dio a conocer principalmente en Papúa Nueva Guinea. Bueno, esta enfermedad se dio a conocer porque había un grupo de personas, o una tribu en este caso, que practicaban una forma de canibalismo, ¿no? Que consistía en que las personas se comían los cerebros de las personas muertas como parte de un ritual funerario, ¿no? Bueno, esta práctica cesó totalmente en el año de 1960, pero bueno, se han seguido reportando casos de Kuru durante muchos años. Esta enfermedad tiene un largo periodo de incubación y en este periodo de incubación es el tiempo en que lleva para los síntomas aparezcan luego de haber sido expuesto hacia el agente que causa dicha enfermedad. Al Kuru también se le conoce como el temblar de miedo o la muerte de la risa. Esta es una enfermedad neurodegenerativa e infecciosa causada por un prión, un agente infeccioso que formado por la proteína priónica que puede crear agregados moleculares aberrantes y que se ha señalado como responsable de las encefalopatías espongiformes transmisibles. Siguiente diapositiva, por favor. Los síntomas más evidentes del Kuru son lo del dolor en las extremidades, la torpeza generalizada, la dificultad de coordinar, el dolor de cabeza continuado, el problemas para tragar y los temblores. Siguiente, por favor. Bueno,
Antes de pasar al otro, también en el CURU me olvidé mencionar que también cuando le hacen el examen neurológico, algunos médicos precisan en efectuar diversas pruebas neurológicas para confirmar la existencia del CURU. También es necesario hacer una exploración física para comprobar algunos síntomas como la dificultad para moverse y la falta de coordinación. La prevención que se podría dar en esta enfermedad vendría a ser no consumir cerebro humano, ya que es la mejor prevención, ya que el cerebro humano puede contener algunas sustancias que no son aptas para el consumo humano, que nos puede llevar a tener esta enfermedad. El siguiente, por favor. Bueno, el insomnio familiar fatal es una enfermedad que es hereditaria y es extremadamente rara, ya que pertenece al grupo de las patologías también conocidas como las encefalopatías espongiformes transmisibles. Bueno, esta enfermedad produce degeneración del sistema nervioso que se va a manifestar por una alteración severa del ritmo cardíaco, que va a ser acompañado de ataxia y de severidad progresiva. El insomnio deteriora progresivamente a la salud de aquel que la padece, hasta hacerle entrar en coma y le va a provocar la muerte. Siguiente, por favor. Bueno, la causa del insomnio eh, familiar fatal vendría a ser la mutación del gen PRNP y también otro sería la mutación genética, que es casi el responsable de esta enfermedad que se transmite a través de una familia. Y bueno, añadiendo a esto es que un padre con la mutación tiene el 50% de probabilidad de transmitir dicha mutación a su hijo. Bueno, el insomnio familiar fatal se va a presentar en dos formas. El primero, que es la familiar. Esta forma es conocida como el insomnio familiar mortal y es hereditaria y se debe a una mutación específica en el gen de una proteína normal denominada proteína priónica celular. Y la segunda sería la esporádica, que en esta forma también va a aparecer de manera espontánea, sin la mutación genética. Y el insomnio familiar mortal y el insomnio mortal esporádico se diferencian en que los priones solamente afectan al predominante en una sola zona del cerebro, que vendría a ser el tálamo, que viene a influir en el sueño. Los síntomas para identificar, primeramente serían los dos importantes, que primeramente sería que el insomnio va empeorando con el tiempo y que esto nos va a llevar a una demencia progresiva. Otros síntomas también para darnos cuenta vendría a ser el pánico, los miedos inexplicados, o sea, las fobias, la pérdida de peso, la falta de apetito, la temperatura corporal alta o baja, la presión arterial alta, la respiración excesiva, la sudoración y salivación excesiva y la disfunción eréctil. Bueno, antes de pasar, bueno, en el caso de los comentarios que hacen las personas que viven con la enfermedad, se puede pasar años, antes de que los síntomas de esta enfermedad comiencen a aparecer. Sin embargo, una vez que empiezan, tienden a empeorar estos síntomas muy rápidamente y en el transcurso de 1 o 2 años, se puede alcanzar la muerte. Eh, Siguiente, por favor. Bueno, así también como hay enfermedades causadas en los humanos, también hay que son causadas en los animales. Bueno, estas enfermedades aparecen en las ovejas, en las cabras, en los ganados, en los vacunos, en los alces, en los ciervos, en los bisones y en los felinos. Estas enfermedades se van a transmitir cuando un animal hace lo siguiente. Bueno, primero sería que se come a un animal infectado. El segundo sería que entre en contacto con fluidos corporales o residuos procedentes de un animal infectado. El tercero sería entrar en contacto con el suelo contaminado por animales infectados. Y el cuarto comparte habitáculo con animales infectados. El siguiente, por favor. Bueno, la primera enfermedad es el escrapio. Bueno, esta enfermedad ataca casi en la mayoría es a las ovejas. Bueno, esta enfermedad también es conocida como la tembladera o también se le puede conocer como prurigo lumbar. Este es un proceso neurodegenerativo progresivo que va a afectar a las ovejas y a las cabras, como ya dije, y
Esta se clasifica como la encefalopatía espongiforme transmisible o una enfermedad causada por priones. Bueno, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que esta oveja puede tener? Es porque las ovejas tienden a restregarse contra los postes u otras estructuras similares y se llegan a arrancar la lana, así como se puede observar en la diapositiva. Bueno, la siguiente sería la enfermedad de las vacas locas. Es una enfermedad de trastorno cerebral en el ganado adulto y puede ser transmitido a los humanos mediante el consumo de esta carne, en caso del animal enfermo. Bueno, esta enfermedad se caracteriza por el deterioro mental acelerado. Generalmente, al cabo de pocos meses, la mayoría de los infectados generalmente muere. Bueno, la enfermedad de las vacas locas recibe este nombre porque el ganado vacuno se muestra notablemente agitado. Y la enfermedad puede transmitirse de las ovejas al ganado por comer partes de ovejas infectadas de tembladera. También cabe resaltar acá que la enfermedad de las vacas locas tiene mucho que ver con la enfermedad de la de Creutzfeldt-Jakob. El siguiente, por favor. Bueno, la última es la enfermedad de la caquexia crónica o la enfermedad de los zombies. Bueno, esta enfermedad es un padecimiento mortal que se presenta en la mayoría de casos en los venados y en los bisontes, en algunos lados también. Bueno, se le conoce ya que, ya que tiende a tener conductas muy poco comunes para ser un animal que no es tan agresivo. Bueno, la enfermedad de la cachexia crónica provoca en los animales contagiados una pérdida abrupta de peso, falta de coordinación, deterioro físico, mirada perdida y una inusual agresividad. Y todo esto, en la mayoría de los casos, conduce a la muerte. Eh, También cabe resaltar que esta enfermedad ataca al cerebro, a la médula espinal y a otros tejidos, en caso de los venados. Esta enfermedad se dio a conocer también en los Estados Unidos y aunque no parezca, sí hay un gran número de venados infectados por este tipo de enfermedad. Gracias, eso sería todo y le doy pase a mi siguiente compañero. Sobre los tratamientos. Primero con la enfermedad de Jacob. Actualmente no existe un tratamiento farmacológico capaz de poder eliminar la presencia de esta proteína. Se llegaron a investigar posibles fármacos, pero sin embargo no llegaron a tener significativos resultados y aparte de ello, la mayoría presentaron severos efectos adversos. Un ejemplo de ello es el polisulfato de pentosano, que es un fármaco potencial que ayuda a prolongar el periodo de incubación y la supervivencia de roedores, pero sus severos efectos adversos son las hemorragias, las convulsiones y la muerte. Siguiente, por favor. Eh, la enfermedad de Gertzmann-Strauler. Aquí su tratamiento es solamente para mejorar las señales y síntomas de cada persona. Ha habido varios relatos donde se ha llegado a utilizar, por ejemplo, el aciclovir, la doxiciclina, pero lamentablemente ninguno ha sido confirmado como eficaz. Siguiente, por favor. El Kuru. Eh, eh, no tiene tratamiento y su muerte va a desembocar generalmente por neumonía o también por una infección debido a las úlceras, por presión o escaras. Aquí solamente queda dar apoyo físico y psicológico y a sus familiares. Siguiente, por favor. Y por último, el insomnio familiar fatal, aquí no tiene ningún tratamiento. Podemos decir que hasta el momento no se conoce una forma efectiva de prevenir estas enfermedades
o lograr una cura. Y es por ello que continuar investigando es sumamente importante. A Cristina para que les pueda compartir algo. Gracias. Profesora, se puede ver, hicimos una infografía. No te escucho bien, Cristinita. ¿Qué me dices? Ah, sí, sí veo, Hicimos, sí se ve. hicimos esta infografía para poder resumir toda la exposición.